¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos, capítulo número 75, este capítulo especial de nuevo de la serie de El Bloque, un espacio sin humos, como nos gusta decir, con la visión de Tutelus. Y en este capítulo, tanto si nos estás escuchando por audio como viendo en vídeo, tenemos con nosotros a Manu Echanove de Polygon. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros, gracias por invitarme. Un placer. Bueno, Manu, eres director de desarrollo de negocio, de tokenización, Real World Assets en general, en Polygon. Pues un tema súper alineado con todo lo que hacemos desde Tutelus. Y yo, la primera pregunta que te quería hacer era más introductoria, ¿no? ¿Quién es Manu Echanove? ¿Sabes qué pasa, macho? Vamos a romper un poco el hielo. Que cuando la gente piensa en blockchains, se cree que detrás de las blockchains, pues no sé, hay intelequias, hay fantasmas trabajando, pero al final hay personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es Manu Echanove? ¿Qué ha hecho en la vida? ¿De dónde viene? Sí, fenomenal. Bueno, pues a ver, te cuento. O sea, yo básicamente a nivel académico y educación, pues soy abogado y economista. O sea, estudié un poco aquí en España es bastante como clásico, ¿no? La doble licenciatura o doble grado ahora. Y entonces mi carrera profesional la empecé en un track muy tradicional, que es la consultoría estratégica. Empecé en una consultora americana que se llama McKinsey & Company, que tiene aquí oficina en España, en Madrid. Que todo el mundo la conoce. Y que todo el mundo, sí, yo creo que es bastante conocida, pero bueno, por si alguien de la audiencia no sabe lo que es. Después ahí estuve... Tienes que ser un buen coco, Manu? No. Porque entrar en McKinsey... Bueno, me lo ocurre bastante, sí, era bastante estudiante en la universidad y luego pues me preparé bastante el proceso de selección, que al final es la clave. Y luego estuve ahí 3 años prácticamente y entonces ahí en McKinsey siempre tienes como la opción de hacer un MBA y luego volver. O bien, pues hacer una cosa que lo llaman el tercer año, ¿no? Que es como hacer unas prácticas en un proyecto que te interese. Entonces, en mi caso no elegí ni la una ni la otra, sino que decidí meterme a una startup, a una scale-up, ¿vale? Que era Jovan Talent, que en aquel momento justo acaban de hacer su primera ronda de inversión grande de 35 millones y entonces estaban empezando a montar el equipo de expansión internacional. Entonces me fui con un jefe mío de McKinsey, nos fuimos ahí los dos a montar ese equipo. ¿2015 por ahí más o menos? Sí, fue 2015, efectivamente, ¿Sí, no? 2015. Sí. Yo entré en McKinsey 2012, 3 años, 2015. Bueno, nosotros trabajamos con Jovan Talent un poquito en esa época, bueno. Pero yo creo que incluso quizás un poco antes estaban en un piso todavía. Sí. O sea, yo cuando entré, yo fui el empleado, yo creo que no sé si llegué al 28, 29, o sea, de los primeros 40 empleados, básicamente. Sí, pues seguramente te veríamos por ahí, por el piso ese. Sí. Bueno, no llegué a estar en el piso, yo justo nos acabamos de mudar a las primeras oficinas. Sí. Y es verdad, yo reconozco que ya entré cuando Jovan Talent pues había levantado 35 millones de euros, entonces ya estaba modo crecimiento. No viví más el ambiente scale-up y menos el startupero puro. Y entonces estuve en Jovan Talent 1 año y medio prácticamente y fue muy divertido porque pues ayudé a montar la oficina de Colombia, la de México y la de Reino Unido, ¿no? Entonces al final fueron como los 3 primeros mercados. Puedo decir orgulloso que son mercados que siguen todavía funcionando para Jovan Talent y bueno, ahora ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Es una de las un poco startups o scale-ups más conocidas en España y bueno, son ya más de creo que 900.000 empleados y nada, les va una barbaridad, les va fenomenal, sí. Pedazo de empresa. Sí. Y entonces, después de Jovan Talent, estuve 5 años en Google. Y entonces en Google estuve trabajando en 2 roles, un rol un poquito más técnico, como de analista de datos, muy enfocado en la parte comercial. Y luego estuve trabajando, conseguí, porque empecé a trabajar en Irlanda, como un poco el hub europeo de Google, y luego conseguí moverme a España, y en España pues el rol en el que estuve trabajando es más como comercial, de desarrollo de negocio para grandes cuentas. Estuve trabajando con sobre todo los grandes retailers españoles, para que utilizaran más pues Google Search, toda la parte de YouTube y toda la parte un poco más de lo que da de comer a la rueda de Google, que es la parte de los anuncios. Y entonces en Google, pues bueno, imagínate, ¿no? Al final, gran empresa, creciendo, lo pillé en 2017, o sea, y estuve ahí 5 años, que todos los años crecimiento doble dígito, o sea, era como... Bueno, el boom había sido antes, pero que seguía creciendo una barbaridad. Y pues ahí lo que me empezó a pasar es que, a pesar de que yo siempre digo que es la mejor empresa para la que he trabajado y probablemente para la que trabajaré,
pues bueno, la curva de aprendizaje y en el momento de mi carrera en el que estaba, pues empezó a aplanarse un poco, ¿no? Y entonces, con un compañero en la universidad, Pablo Artiñano, pues este compañero empezó un blog en el que hablaba de Web3 y blockchain, ¿no? Pero no desde el punto de vista más de como especulativo, de invierte en Bitcoin, tal es millonario, etcétera, sino desde un punto de vista más técnico y de producto, ¿no? Más de ir al fondo de la cuestión, entender pues los distintos mecanismos de consenso, entender pues qué es un validador, qué es una blockchain pública, una blockchain privada, bueno, pues básicamente todo lo que es la parte como más técnica. Y entonces me acuerdo que Pablo hacía posts bastante en profundidad. Y entonces antes de lanzarlos me los pasaba a mí. Decía, oye, si tú eres capaz de entender lo que pongo, significa que una persona normal lo puede entender, ¿no? Y entonces ahí es como comenzó mi interés por el mundo Web3 y blockchain. Y entonces lo que ocurrió es que Pablo fue de los primeros empleados de Polygon en la parte de desarrollo de negocio como de Enterprise. Y entonces en cuanto hubo una oportunidad en su equipo, pues bueno, me lo picheó. A Pablo le tuvimos en el Tutelus Day. Ah, qué bueno. Del 23 sí. en la nave. Sí, sí. Es un fenómeno. Sí, un fenómeno. Muy amigo mío de la universidad y yo te diría que de las personas que sabe más de blockchain en España. O sea, es impresionante. Está ahora en la parte como más de institucional, en Kaleido, que es un proyectazo también. Son los principales maintainers de Besu y tal. O sea que bueno, está el tío haciéndolo increíble. Y entonces justo pues en cuanto se hubo una oportunidad en ese equipo, pues Pablo me lo picheó y dije, joder, ¿por qué no? Yo creo que en Web3 me lo voy a pasar mejor, ¿no? Y entonces eso ocurrió hace ya casi 3 años que entré en Polygon. Fue abril de 2023. No, 23, 24, 22. 25, sí, 2022. 22. Y nada, desde entonces pues ha sido un roller coaster increíble. O sea, no me arrepiento para nada. Ha sido la mejor decisión profesional que he tomado. Eso te iba a preguntar, macho, porque bueno, nosotros llevamos en esto 8 años. Sí. Desde yo personalmente conocí Ethereum en el 16, pues desde el principio del 17 llevamos haciendo cosas, ¿no? Pero claro, a veces como estás tan metido, claro, pierde la perspectiva. Tú que has estado más en el mundo off-chain y que llevas 3 años en el on-chain, el salto, o sea, es diferente desde un punto de vista de cómo son las empresas, de cómo es el trabajo, todo esto cambia. Sí, completamente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Yo te diría que hay 3 cosas del mundo Web3, o es verdad que hablo desde la perspectiva de Polygon, pero bueno, al final conozco muchísimos proyectos que son completamente diferenciales. Hay una primera que es que de alguna manera las líneas entre en vida profesional y afición pues están bastante como no están claras, ¿no? Hay mucha gente que separa mucho entre mi trabajo y mi vida personal y hobbies, ¿no? O sea, al final yo creo que en el mundo Web3 no es así, ¿verdad? En el mundo Web3 no es así y espero que no siga siendo así durante mucho más tiempo, ¿no? O sea, yo creo que al final o eres lo que llama mucha gente, o eres DJ o no eres DJ, ¿no? O sea, básicamente que es... Y por esto, ¿qué quiero decir? No solamente la parte como especulativa, la que se asocia mucho al mundo Web3, sino la parte más de interés, del ethos, ¿no? De querer un mundo con internet descentralizado, en el que el valor al final vaya distribuido a las personas que de verdad lo generan, ¿no? Y no a las grandes corporaciones, ¿no? En las que yo en su momento trabajé. Entonces, bueno, creo que hay una parte súper interesante como cultural, que al final es muy común a la gente que lleva tiempo en el espacio, ¿no? Luego hay otro tema súper interesante que es la parte de como descentralización de equipos, ¿no? O sea, al final, Polygon, en el caso particular de Polygon, somos una empresa de unas 200 personas que estamos distribuidas por todo el mundo, que al final no tenemos jefes en el sentido estricto, sino que al final, pues sí, tengo una persona a la que tengo que explicar lo que hago, pero no es un jefe en el sentido tradicional de que te está mirando cada 6 horas qué has hecho, dime lo que has hecho hoy, kick-off del día, tal. O sea, no ocurre eso. En Google me imagino que estaría súper medido todo, muchísimo, objetivos mensuales, ¿verdad? Resultados. Sí. Y aquí es diferente. Aquí, lógicamente, tenemos lo que se dice, ¿no? Una North Star, ¿no? Hacia la que nos guiamos, que podemos hablar de eso después, pero no estamos como en una empresa tradicional en el sentido de, oye, no me has conseguido este objetivo esta semana, te hago un review malo y entonces no. O sea, que al final estamos pues de una manera de mucha más confianza, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que eso es algo que se valora mucho, aunque yo personalmente valoro mucho. Y luego la tercera cosa que para mí es diferencial es la velocidad a la que va esta industria, ¿no? O sea, yo creo que al final yo miro
la industria cuando empecé, el tipo de conversaciones que había, las famosas narrativas que había y lo que está ocurriendo ahora. Y es que, entre comillas, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, hay un fondo común que es el mismo, que es, oye, hacia dónde queremos ir todos, ¿no? Que es al final, pues, un Internet en el que el valor esté distribuido a los actores que de verdad lo generan. Pero claro, una vez que aterrizas eso, en 2021-22, pues se hablaba de una serie de cosas y ahora en 2025 se habla de otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente cuando yo entré, Polygon era la única L2 o sidechain a Ethereum y ahora hay como 50, ¿no? Entonces, simplemente ese hecho de incremento de competitividad de cada L2 con su propia narrativa, upchains, etcétera, etcétera, pues te cambia completamente la película. De esto vamos a empezar a hablar ahora. Yo simplemente un chascarrillo y muy en la línea de lo que dices. Mira, yo tengo 3 libros publicados de esto, ¿no? El primero lo publiqué en el 18, el segundo, Blockchain para Inquietos, el segundo en el 21, creo, DeFi para Inquietos, y el tercero en el 23, que se llama Web3 para Inquietos, ¿no? Y en el tercero, precisamente, el foco o el pozo del libro es lo que has dicho, ¿no? O sea, que el valor se reparta, toda esta parte de la cultura que nos mueve a todos, ¿no? Claro. ¿Sabes qué me impide? Porque tengo aquí un ángel y un demonio. ¿Sabes qué me impide pensar en el cuarto libro, macho? Pues el que todo cambia tan rápido. Sí. Digo, ¿de qué coño voy a hablar yo ahora? Si es que entre que lo escribo y se revisa y se publica, ya ha cambiado. Entonces, no me atrevo, porque tengo muchas ideas claras, pero digo, si es que sé que me van a quedar antiguas en cuanto salga el libro, ¿no? Es que acuérdate, es una pasada. Tío. Acuérdate, simplemente en el verano del año pasado, de 2024, todo era meme coins, todo era las meme coins, incluso como fenómeno cultural de distribución de valor en comunidades, etcétera. Ocurre en septiembre las elecciones americanas, final de septiembre-octubre se lanza, si no me bailan las fechas, se lanza el token de Trump, luego el token de Melania, se pega el petardazo luego con lo del token de Milei y de repente pasamos de que las meme coins y en este caso Solana, que era la chain que las tenía, ¿no? En su mayoría, el gran fenómeno cultural y el gran fenómeno para onboardear al siguiente billón de usuarios on-chain, a ser completamente lo contrario, ¿no? Es decir, esto no va a ningún lado, son todos scammers y es una manera de robar dinero, entre comillas, a los usuarios retail, ¿no? Entonces eso en 6 meses. Sí. Es que es una barbaridad. Pasas de ser lo más importante, todas las chains haciendo programas de incentivación para meme coins, de al final ahí está el volumen, ahí está, es la manera en la que vamos a bordear a todo el mundo aquí, a de repente nos olvidamos peste, ¿no? Y es la peste, ¿no? Entonces, eso es muy único, ¿no? Que en una industria, que ya son 3 trillones de dólares, ¿no? El valor de la industria blockchain según market cap, ¿no? Ocurran esos swings en 6 meses, es único. Yo creo que eso no se ve en ninguna otra industria. No se ve en ninguna otra industria, ¿no? O sea, yo qué sé, piensa, por ejemplo, en la industria de la automoción, que me viene a la cabeza. Piensa lo que está llevando el cambio hacia el coche eléctrico, ¿no? O sea, llevamos no sé cuántos años y estamos... Pues el coche híbrido, el híbrido enchufable, no sé qué tal, y luego tienes ahora la guerra con China, pero claro, llevamos, no sé, 8, 9, 10 años teniendo esa conversación. Totalmente. Aquí ha sido 6 meses. Totalmente. Entonces eso es muy único. Bueno, Manu, vamos a hablar un poquito... Yo estoy convencido que todo el que nos escucha y nos ve conoce Polygon, pero haznos un pequeño resumen del origen de Polygon, de dónde viene, y luego nos centramos más en, si te parece, en el cambio que ha habido precisamente durante ese tiempo, y me parece súper interesante el ejemplo que decías, ¿no? Que cuando nace pues es la única sidechain de Ethereum y ahora estamos en un entorno completamente distinto. Entonces, cuéntanos al respecto. Completamente, sí. Al final Polygon es fundado en 2000, bueno, es fundado o nace en 2017, nace por un equipo fundamentalmente de personas indias, ¿vale? Y entonces son inicialmente cuatro cofundadores, ¿no? Tres personas indias. El más conocido es Sandeep Nailwal, que además sigue muy, muy involucrado con el proyecto. Y luego una persona serbia, ¿vale? Que es Mijailo. Y entonces, básicamente, ellos, el motivo por el cual crean Polygon es porque en ese momento, que además tú que llevas mucho tiempo en la industria lo sabrás perfectamente, pues había un problema grande con Ethereum, ¿no? O sea, al final Ethereum era una red es una red muy segura, es una red muy descentralizada, pero es una red que tenía mayor demanda de espacio de bloques que el supply que la propia red generaba, ¿no? Entonces había un problema de congestión, lo cual provocaba que las fees subieran, ¿no? Me acuerdo de esa época, qué locura. O sea, muy, muy, muy loco, ¿no? Y haciendo que, al final,
un producto o proyecto que en principio o en esencia es bueno, como Ethereum, pues en realidad no tuviera product market fit, ¿no? O sea, al final no pudieras construir aplicaciones porque el costo de usar esa infraestructura hacía inviable cualquier caso de uso prácticamente. Entonces, ahí es donde surge Polygon, que al final lo que hace, la gran innovación con la que viene es que somos los primeros que creamos una L2 o sidechain, podemos discutir, pero creo que es muy técnica esa discusión y no merece la pena, a Ethereum, ¿no? Entonces, básicamente, la innovación, resumiéndola mucho, lo que hacemos es agrupar un montón de transacciones, crear un batch y luego, básicamente, postear la ejecución de esas transacciones en Ethereum, de tal forma que de manera automática pues, ampliamos el block space disponible, pero manteniendo la seguridad inherente a lo que es la red de Ethereum, ¿no? Entonces nos quedamos con lo mejor de Ethereum y mejoramos la parte del throughput, ¿no? que famoso. Entonces, ¿eso qué es lo que hizo? Lo que hizo es que Polygon como protocolo pues, creciera de manera exponencial. Polygon, además, yo creo que hizo muy bien en el DeFi Summer todo lo que es la parte del farmeo del token. En aquel momento era Matic, ahora ha evolucionado a Pol, podemos hablar de eso también. Y entonces, bueno, se convirtió en una L2 pues, que llegó a tener, creo que llegan a ser 16 billones de market cap, estuvimos en el top 5, o sea, básicamente fue como el proyecto estrella durante varios años. Y luego Polygon... luego lo que ha ocurrido es, lógicamente, ¿no? Cuando algo funciona, pues siempre surge competencia. Y entonces alrededor de Polygon han surgido mucha competencia y alrededor del ecosistema de Ethereum, ¿no? O sea, dentro de Ethereum, pues otras L2, estilo OP, estilo Base, más en la parte de rollups optimísticos, en la parte de rollups Zero Knowledge, pues sobre todo CK Sync, la gente de Starkware también. Y luego fuera del ecosistema de Ethereum, pues todo lo que son lo que se llaman las alt L1s, como pues, un Solana o Avalanche o etcétera, ¿no? Algunos de ellos estaban incluso antes, pero bueno, luego fueron creciendo, ¿no? Entonces, en este entorno ultra competido, al final la tesis de Polygon, y es un poco hacia donde estamos yendo, es que al final el espacio, el block space... con el paso del tiempo se irá, por así decirlo, comoditizando, ¿vale? También lo que creemos es que las blockchains de propósito general eventualmente dejarán de tener sentido. Y lo que creemos es en un mundo en el que va a haber appchains interconectadas, ¿no? Entonces, a ese mundo es un poco el endgame, ¿no? Y al final las blockchains van a tener valor en sí mismas por la actividad económica que se genere o la actividad productiva que se genere en ellas mismas, ¿no? Y ahora podemos entrar en eso. Entonces, por ejemplo, en ese sentido está habiendo mucho movimiento con las Next Generation Chains, estilo Verachain o Sonic, que al final lo que están haciendo es el valor de la blockchain no se distribuye solamente a los validadores, sino que también a las aplicaciones que se construyen encima de esa blockchain, ¿no? Entonces, al final, las blockchains que van a ir ganando son aquellas que sean capaces de generar mayor valor on-chain para el application layer, ¿no? Entonces, al final, vemos que está habiendo un movimiento de la discusión y del valor desde la pura infra, que ha sido el periodo 2017 o 18 hasta hace un año, y ahora estamos viendo cómo el valor y la conversación empieza a fluir más en la parte de aplicaciones, lo cual es bueno, ¿no? Entonces, Polygon ahí, ¿qué está haciendo? Lo que estamos haciendo es, lo primero es resolver el gran problema que tiene la industria, que es la interoperabilidad, ¿vale? Entonces ahí tenemos nuestro proyecto estrella, por así decirlo, es el Aggregation Layer o Ag Layer, que básicamente lo que pretende es que cualquier blockchain, independientemente del stack, pueda hablarse a través de Zero Knowledge Proofs, ¿vale? Ese es como el one-liner. Y lo interesante de este proyecto es que no es exclusivo del ecosistema de Ethereum, sino que es de cualquier blockchain, ¿no? O sea, estamos teniendo conversaciones con la gente de Cosmos, estamos teniendo conversaciones con la gente de Solana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que tú puedas
conectarte con cualquier chain, igual que te conectas con cualquier protocolo en Internet, ¿no? Tú cuando estás en España y te conectas con un servidor en Estados Unidos, no tienes que hacer cosas raras. Hablan, ¿no? Pues eso es lo que queremos hacer. Luego, claro, igual que hay protocolos para enrutar liquidez entre cadenas, estáis montando algo parecido, pero a nivel de propia infra. Claro, o sea, al final, y ese es muy buen punto, al final, a día de hoy, la interoperabilidad cross-chain se resuelve peer-to-peer, ¿no? O sea, al final con bridges, ¿no? Estilo pues, una cross protocol o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que eso es, por definición, capital inefficient, ¿no? O sea, lo que ocurre es que tú estás bloqueando valor en un lado, minteando en el otro, pero claro, eso se queda ahí quieto, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un approach menos peer-to-peer y más sistémico, que es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Y que no bloquea el capital en ningún lado, ¿vale? Y además agnóstico a cualquier chain. Qué interesante esto. Entonces, esto es un poco el proyecto un poco estrella de Polygon y al final donde creemos donde está el mayor problema, ¿no? O sea, Polygon 2017 vio el gran problema de Ethereum, que era la congestión, y vino con la sidechain, y ahora el gran problema que tenemos es la interoperabilidad y venimos con el Lag Layer, ¿no? O sea, son como los retos grandes los que nos gusta intentar resolver. Bueno, tenéis a gente muy buena, ¿no? Dentro del equipo, techis muy buenos. Yo recuerdo, ¿no? La incorporación a Polygon del equipo de Jordi Medina, ¿no? Que es uno de los tíos que más listos del mundo, diría yo, ¿no? Sí, completamente. Entonces yo creo que todo ese conocimiento no está en todos los equipos de desarrollo de blockchains. Ahora hablaremos de la competencia, ¿no? Hay muchísima, pero al final yo creo que mucha de ella se dedica a hacer copy-paste de otros proyectos, ¿no? Gente que realmente el famoso forking, ¿no? Sí. Claro, entonces gente que desarrolle de verdad cosas, no hay tantos proyectos que tienen equipos tan buenos como vosotros. Sí, completamente. O sea, yo creo que al final, Polygon, es verdad que me he ido un poco por las ramas, pero empezó con este equipo de 4 personas y luego vio que el futuro on-chain venía sobre todo ligado a la tecnología Zero Knowledge, y ahí es donde hizo tres compras de 3 proyectos. 2 de ellos americanos y uno de ellos español, que es el equipo de Jordi Bailina, ¿no? Claro. Que en aquel momento se llamaba Hermes. Eso es. Y luego pasó a ser el equipo de CK EVM, ¿no? Que es básicamente la Ethereum Virtual Machine que utiliza Zero Knowledge. Y el motivo es que, como has dicho, Jordi es el gran gurú o referente, o uno de los grandes gurús o referentes en cuanto a investigación y desarrollo de Zero Knowledge en el mundo, ¿no? De hecho, es una persona que es muy conocido en la industria por el hack de Ethereum de la DAO, eso es, ¿no? Que él al final 16. Eso es, del 16. Él fue como el white hacker que ayudó a recuperar los fondos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es un honor, un orgullo pues poder trabajar cerca de Jordi, y además es buenísimo a nivel producto para Polygon, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? O sea, interoperabilidad, luego un stack para AppChains, por un poco lo que decía antes, ¿no? Que al final las blockchains de propósito general pues irán evolucionando hacia AppChains, ¿no? Y ahí hay todavía mucha tela que cortar. Y luego hay otro tema súper importante, que es la parte de privacidad, ¿vale? Privacidad on-chain, y eso es el protocolo de Polygon Maiden, que de hecho hace poco se ha hecho un spin-off y están haciéndolo por su cuenta. Sí. Pero bueno. ¿Qué marca? Tiene otra marca, ¿no? Maiden. Maiden se ha quedado como Maiden. Es que ha habido, desde que Polygon creció, hizo todas estas compras, ha habido tres spin-offs. Uno ha sido Maiden, que es el que hemos comentado, que es privacidad. Otro ha sido Avail, que es toda la parte de data availability. Compiten pues con la gente de Celestia, etc. Y luego la gente de Polygon ID, que ahora se llama Privado. Eso me he liado. Ahí es donde está Javi, otro colega, el sector, ¿verdad? Sí, estos lo que hacen es temas de identidad digital descentralizada. Y lo han hecho muy bien, porque es cierto que el hecho de que estuvieran tan ligados a una sola chain les impedía pues desarrollar, porque al final la identidad digital descentralizada, por definición, es multi-chain. O sea, no te puedes casar con una sola chain para tu identidad digital, ¿no? Tiene que ser chain agnostic por definición. Entonces, nada, ese equipo ha hecho el spin-off de los 3 y bueno, creo que también es parte bonita de Polygon, ¿no? Decir, oye, al final hay un core team, pero cuando vamos viendo que hay proyectos que tiene sentido que estén independientes, pues es casi una fábrica de empresas on-chain, ¿no? Y oye, volar vosotros y siguen muy cerca, pero
pero oye, hacer vuestro proyecto. Sí, oye, en ese sentido vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado de blockchains, ¿no? Tú decías, Polygon cuando nace prácticamente está solo, atrae muchísima liquidez y conforme surgen nuevos proyectos, pues claro, si miramos la gráfica se ve fea, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que entender todo en su contexto. Sí. Si no tienes mucha información, dices, bueno, si lo comparas con el precio de una acción, dices, ostras, el TVL en Polygon Claro. no ha parado de decrecer desde máximos, aunque por otro lado sí que es cierto que está muy estable, en torno Sí. a los 800, 900 billion, creo yo, Sí, desde al hace billón. 2-3 años, Sí. súper estable. Pero más allá de eso, claro, es porque la liquidez se ha ido a todos estos nuevos proyectos, ¿no? Que han ido saliendo. Sí. ¿En qué se basa, más allá de los que conocemos la casa Sí. por dentro y sabemos lo que decías, ¿no? El equipo techie tan potente que tiene Polygon respecto a otros proyectos, pero ¿hay más argumentos de diferenciación de Polygon respecto a todos estos? Sí. ¿Cómo estamos ahí? Sí, buenísimo. Y la verdad es que la pregunta es muy buena. Entonces yo te diría un par de pensamientos, ¿no? El primero es, ¿qué métricas son importantes? Y hay mucha discusión en la industria frente a esto, o alrededor de esto, y desde Polygon casi te diría que estamos en el lado más de educación sobre qué es importante, ¿no? Porque al final has mencionado, ¿no? Por ejemplo, la métrica del TVL, ¿no? TVL, ¿qué significa, no? Es Total Value Locked o valor bloqueado en tu chain. Entonces aquí hay varias cosas. La primera es que tú puedes tener mucho TVL que está sentado ahí y que está sentado. Claro. ¿Vale? Entonces, y que no genera ningún tipo de valor o actividad on-chain, ¿no? Me lo invento. Si, ahora que todo el mundo lo conocerá, ¿no? El fondo tokenizado, el fondo monetario tokenizado de BlackRock, Beedle, ¿no? Beedle, sí. Pues si, me lo invento, si Avalanche decide invertir 1 billón en Beedle y lo tiene en su chain, la fundación de Avalanche, pues eso es 1 billón de TVL que está ahí, ¿no? Y muy bien, y no ocurre nada con él, ¿no? Entonces, nosotros nos gusta diferenciar entre TVL per se y TVL productivo, que ahora podemos entrar ahí, ¿no? Que es, oye, ¿qué hago yo con eso y qué actividad económica on-chain me genera? Que es un poco hacia donde estamos yendo. Y luego dos, hay mucho TVL que es ficticio, ¿no? Que está basado en el propio token que genera la propia chain, ¿no? Y entonces al final ese valor va ligado al market cap, que como sabes, pues depende mucho de la profundidad que haya, ¿no? Tú puedes decir, oye, he hecho un ejemplo de Avalanche. Pues Avalanche tiene un market cap, no sé cuánto es ahí de hoy, pero será 6-7 billion. Si empiezas a vender Avalanche, no, si tú vendes todos los Avalanche no son 7 billion, es 1 o 2, ¿no? Porque el precio va cayendo, tal. Entonces, ese TVL que tú tienes en token AVAX lo estás llevando al precio actual, pero que no es la realidad, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro punto es que el TVL como métrica es direccionalmente buena. O sea, ojalá yo tuviera 100 billones de TVL y no uno. Pero la métrica que nos importa y hacia donde vamos a ir viendo que la industria va a ir es TVL productivo. Y el TVL productivo tiene en cuenta la actividad económica on-chain que ocurre, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo del fondo monetario tokenizado de BlackRock, no es lo mismo tenerlo quieto con un holder o 2 o 3 que haya una distribución mayor de usuarios que hayan invertido y que puedan hacer cosas con ese fondo monetario. Estilo, lo estábamos comentando antes, ¿no? Ponerlo como colateral en un protocolo de DeFi, que eso te genere un préstamo sobrecolateralizado y que tú hagas o DeFi loops o simplemente pagues porque tienes una tarjeta de crédito on-chain, la de MetaMask, ¿no? Que lanzaron hace nada, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí, en ese círculo económico, es donde está el valor. Y ahí es donde yo creo que Polygon, a día de hoy, si tú te fijas en métricas, por ejemplo, número de wallets que tienen stablecoins, número de wallets con stablecoins y actividad, número de transacciones, Polygon en todas esas métricas es una chain top 5. Toma ya. Entonces... eso no lo sabe la gente, ¿eh? Claro. La gente se queda en DeFi-Llama mirando el TVL. Claro. Entonces nosotros ahí es donde estamos empujando, ¿no? Y por eso nuestro foco total para 2025, aparte de la parte educativa, de industria, etcétera, es queremos que nuestra blockchain bandera, que es Polygon POS, sea la blockchain conocida por los pagos y por los RWAs o activos reales tokenizados, ¿no? Entonces es el foco total al que vamos este año. Me parece estupendo este final que has dado, porque quería entrar yo ahora ahí, ¿no? Quería preguntarte, porque además es parte de tu trabajo, ¿no? ¿Cuál es la relación de Polygon con los Real World Assets?
dónde está y hacia dónde quiere ir. Y hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que la relación de Polygon con los Real World Assets es magnífica. O sea, que al final para nosotros es uno de los verticales clave y donde creemos que va a haber una explosión de actividad económica on-chain en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no ocurre de la noche a la mañana y entonces es un proceso en el que al final la tokenización de activos reales, sobre todo financieros, que es donde está la mayor parte de valor a día de hoy, pues los originadores de esos activos reales son empresas muy tradicionales, ¿no? O son empresas que llevan aquí toda la vida, son pues grandes bancos, yo qué sé, gestoras de fondos, hedge funds, bueno, empresas de real estate, o sea, lo que sea, ¿no? Y pues al final, como comentábamos al principio de la charla, muchas veces asocian, ¿no?, lo que es el mundo on-chain a lo que desgraciadamente ha sido muchas veces, ¿no?, que es un mundo especulativo, es un mundo inseguro, es un mundo en el que a lo mejor hay más gente pendiente de fake it till you make it, ¿no? Que al final algo productivo real bueno para ellos. Entonces, nosotros nuestra estrategia son 3 partes. Una primera parte es, oye, conseguir que haya el mayor volumen de activos tokenizados en Polygon. Simplemente enfocarnos en la parte de originación. Entonces, a mí, en ese aspecto, yo creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno. Y en Polygon en concreto, pues bueno, tenemos, por ejemplo, lo comentaba antes, ¿no?, el fondo de BlackRock, Videl, tenemos también a la gente de Franklin Templeton, tenemos Hamilton Lane, tenemos en la parte de real estate a la gente de Rental, por ejemplo, que también es proyecto vuestro y es buenísimo. Entonces yo creo que en la parte de originación hemos hecho muy buen trabajo en dar confianza, ¿no?, a estas grandes instituciones para que, oye, tienes que estar en blockchain, tienes que entender el valor de por qué tiene más valor tu activo on-chain que off-chain y prueba mi plataforma, ¿no? Entonces, ese trabajo ha sido muy costoso, pero creo que ya está hecho, ¿no?, el convencerles. Luego, en segundo lugar, hay otro tema súper importante que es la discusión que estamos teniendo ahora, que es, oye, ¿qué activos tiene sentido que estén on-chain y cuáles no? Porque no todo tiene sentido on-chain, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos trabajando con la industria es, oye, el proceso de tokenización, me lo invento, de un bono de deuda de una corporación, si yo lo hago por el método tradicional, ¿cuánto me cuesta y qué liquidez tengo? Si lo hago on-chain, ¿cuánto me cuesta y qué liquidez tengo, ¿no? Simplemente un ejercicio casi de consultoría, de decir, oye, ¿esto tiene sentido de negocio para mí? Porque si no hay sentido de negocio, esto no va a ocurrir, ¿no? Si on-chain yo no puedo resolver de mejor manera lo que ocurre en el mundo off-chain, ¿por qué una empresa va a tokenizar nada, ¿no? Entonces, ahí hay mucha discusión en cuanto a, pues eso, a profundidad de liquidez, en cuanto a privacidad, en cuanto a nivel de servicio que puede dar una blockchain, en cuanto a blockchains públicas y privadas. O sea, ya al final hay muchos ángulos ahí que se tocan y dependiendo de la empresa, del activo, pues a lo mejor a día de hoy no están preparados, o sí, pero con miedo, o no. Y luego el tercer bloque es un poco lo que te decía también antes, que es una vez que he superado el 1 y el 2, tengo mi activo, está viviendo ahí, ¿cómo lo muevo? ¿No? ¿Qué incentivos puedo dar para que ese activo sea usado on-chain y de verdad adquiera todo el valor de vivir en una ledger distribuida, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos trabajando mucho en la conjunción, que esto suena un poco atópico, pero en la conjunción del mundo TradFi con el mundo DeFi, ¿no? Y entonces ahí es justo el trabajo de este año está ahí, ¿no? O sea, yo al final estoy hablando y es increíble, ¿no? O sea, con grandes bancos o originadores en este caso, por ejemplo, de fondos tokenizados y a la vez con un equipo ultra digen que ha desarrollado un protocolo de DeFi y entonces vamos a crear una Vault por la cual puedas poner esos activos como colateral. A la vez tienes que hablar con un market maker para que te meta liquidez en la parte de los criptodólares y luego nosotros incentivar esa Vault para que haya actividad, ¿no? Entonces, esto está empezando, esto es una rueda que una vez que la tengamos bien engrasada no va a parar y estoy convencido, y aquí me voy a lanzar a la piscina, pero de que en menos de 5 años un Banco Santander va a lanzar una Vault con un protocolo de DeFi y porque si no,
no van a estar en el mercado, no van a ser competitivos y básicamente la gente se va a pedir préstamos on-chain. O sea, es que es así. Ahí quería llegar yo y yo estoy también de acuerdo contigo que a la velocidad que va esto, 5 años, aunque para un banco es muy poco tiempo, están condenados en el buen sentido a tener que ofrecer eso porque si no van a perder. O sea, en cuanto tú te tengas que así, pedir ¿no? un préstamo y la diferencia, el perfil de riesgo o el riesgo inherente sea el mismo y en el banco te den un tipo de interés del 8 y on-chain te den un tipo de interés del 2, te garantizo que la gente se va a ir al 2. Entonces, básicamente va a ser una... O sea, el capital on-chain es más eficiente. Absolutamente. Lo mires por donde lo mires. Absolutamente. Entonces hay problemas que hay que resolver, que son la seguridad tal, pero cuando eso esté resuelto, Sí. esto explota. Sí, yo creo que a nivel de mass market, porque claro, por un lado estamos, como tú dices, los DJs, los que trabajamos en la industria, que entendemos el subyacente, las bases y la relación y la fluctuación de los activos off-chain y on-chain, y luego está la gente que llega, que quiere acercarse al mundo de la tokenización, pero que yo creo que también, por culpa de todos como sociedad, pero desde los periodistas hasta la desinformación, tienen ideas equivocadas, Sí. ¿no? Afortunadamente cada vez menos, pero yo veo mucha gente que sigue confundiendo la tokenización con el conseguir dinero fácil, ¿no? Oye, mira, Sí, sí, sí. no he conseguido una ronda para mi startup, voy a ver si puedo tokenizarla. No, tío, Sí, lanza un token y a ver si si gano. no has conseguido dinero para tu startup de forma natural, que lo consigas con un token que represente el equity. Al Claro. final el token es la representación del subyacente, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí que empezar a separar, ¿no? Y nosotros intentamos, ¿no? Desde Tutelus llevar como propósito pues esa educación Claro. para que la gente entienda dónde está el valor de la tokenización. Pero volviendo a los real world assets, me parece muy bueno el ejemplo que has dicho del TVL y el TVL productivo, porque podemos aplicarlo lo mismo, ¿no? De nada nos sirve tokenizar por tokenizar si luego esos tokens no se mueven en protocolos DeFi y no son eficientes, no son productivos, ¿no? A nosotros nos gusta poner el ejemplo de rental porque se entiende muy bien con el inmobiliario, ¿no? Yo no solo al tokenizar un inmueble y generar una rentabilidad off-chain, consecuencia de la gestión del propio inmueble, luego ese token puedo apalancarlo con diferentes tipos de productos o de contratos DeFi y sacarle rentabilidad adicional, ¿no? Claro. Me puedo ir al mercado de AVE de colaterales, apalancarme, depositando los tokens inmobiliarios, recibiendo igualmente cada mes los rendimientos rentas. inmobiliarios y al mismo tiempo, con ese apalancamiento, puedo pedir un préstamo de hasta el 70% para lo que yo quiera. Si me quiero ir de viaje con mi mujer me voy, pero también puedo comprar más tokens. Por lo tanto, el 12-13% de rendimiento Los que me DeFi venga, loops famosos. claro, con el DeFi Loop lo puedo subir hasta un 25%. Y si luego el rendimiento mensual me hago un autocompound desde mi propia Vault en rental, pues todavía sube más, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en ese tipo, lo digo como ejemplo de lo de rental, pero en ese tipo de loops es donde está la verdadera potencia de tokenizar un activo al mundo real, ¿no? También la gente está empezando a entenderlo ahora, ¿no? Cuando dice, ¿por qué los grandes fondos de inversión se ponen a tokenizar? Ostras, porque el fondo de manera off-chain me está dando la rentabilidad X, pero si está on-chain lo puedo utilizar, mira, Videl, ¿no? Como colateral en muchos sitios, Sí, de forma sí, que sí. el efecto multiplicado. Entonces yo creo que entender esto es fundamental para que la sociedad vea la potencia de la tokenización, ¿no? No en la parte fácil de, voy a conseguir dinero, sino en todo lo que te puede ayudar a multiplicar el valor del activo. Completamente. O sea, yo creo que ahí el ejemplo que has puesto y la explicación es muy buena. Yo te diría que ahí, o sea, lo que es interesante del momento en el que estamos ahora es que estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Eso es. Desde el punto de vista de gestión de riesgos on-chain, eso es importante porque es verdad, ¿no? Que ha habido, pues, eventos que han provocado liquidaciones en cascada, ¿no? Cuando haces muchos loops sobre activos volátiles que fluctúan, claro. Pues esos loops es más fácil que se deshagan, ¿no? Porque Claro. al final el dinero no lo creas de la nada, tiene que haber siempre un colateral, ¿no? Entonces es importante, hay una labor educativa fuerte sobre, oye, es que a lo mejor el looping lo puedes hacer con fondos monetarios, pero no lo puedes hacer con equities, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso yo creo que es importante que la gente lo entienda. Y luego otro tema súper interesante que es la eficiencia del proceso, ¿no? O sea, al final, no quiero ser un antisistema, ni lo soy ni mucho menos, pero la realidad es que el sistema financiero, y estoy hablando con los ojos de un europeo, etcétera, ¿no? Que funciona razonablemente bien, pero hay una cantidad de intermediación en cualquier producto financiero, y ya ni te cuento, en el mundo de los pagos, que no hace falta.
O sea, que la Exactamente, realidad es que así. son sistemas legacy, ¿no? Que se conocen. Y entonces eso que hace, lo que hace es que generas una maraña de intermediarios que te suben el precio de servicios que a lo mejor hace 30 40 años pues sí que tenían un coste porque los sistemas operativos, los ordenadores o tal, pues eran una tecnología, pero a día de hoy no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo enviar dinero un sábado a las 7 de la tarde desde España a una cuenta en Hong Kong y que además el FX sea automático? Eso existe a día de hoy on-chain y lo puedes hacer pues conectándote a un DEX, básicamente, para cambiar tu cripto euro a tu cripto dólar hongkonés con un FX rate que te da la propia pool automáticamente. Y luego llegaría de manera atómica a la persona en Hong Kong. Si eso lo quiero hacer por el sistema tradicional, para empezar, un sábado no puedo. Claro. Para seguir, tienes las fees del banco español, las fees del FX Swap, que a saber quién te lo hace, y luego tienes las fees del banco de llegada, más el coste inherente de los raíles de la transacción, que no sé qué mecanismo usarás, pero si es Swift, pues son otros 50, entre 30 y 50 dólares, ¿no? Entonces es un servicio lento, caro, Sí, que no no tiene da sentido. tal, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, al final, un poco a donde... Y esto es el caso de los pagos, ¿no? Pero en el caso de igual, de los fondos monetarios, etcétera, es que es lo mismo, ¿no? Al final, el mundo on-chain funciona mejor. Entonces, Es así, es así. lo que es importante es, lógicamente, ¿no? Que es un proceso y no podemos destrozar la industria de los pagos de la noche a la mañana, ni podemos destrozar la industria de creación de activos financieros de la noche a la mañana, pero sí que es importante y cada vez estamos viendo mayor, al igual que hace 3 4 años era un no, ahora es, ok, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque en cuanto, es lo que decíamos antes, ¿no? En cuanto los usuarios, tú y yo, o nuestros padres, digan, joder, es que el fondo monetario este on-chain me da un 1% más. Joder, es que mira, quiero enviar dinero a mi hijo que está viviendo en Colombia y si lo hago a través de esta wallet, se lo puedo enviar ahora porque quiere hacer una compra de Navidad y además me cuesta 2 céntimos Claro. en vez de tal, ¿no? Entonces, en cuanto esos raíles, esas dinámicas estén ya más claras y no haya tanto lío con el on-ramping, el off-ramping, que si la blockchain funciona, que si no, que si tal, es cuando Sí. esto es imparable completamente. A eso me iba a ir yo, ¿no? Que estamos todavía en esa fase, ya afortunadamente cada vez la tecnología Web3 es más sencilla. Hemos vivido años súper complicados las últimas, por ejemplo, ¿no? Las últimas versiones de billeteras tipo MetaMask ya no tenías que decirle cuánto gas querías pagar por transacción, pero yo recuerdo que hace años tú tienes que decirle a manubrio cuánto gas y vas a meter el máximo, a tela, ¿eh? Pero de cualquier manera sigue siendo muy complicado, o sea, todavía el mass market no está preparado, ¿no? En la medida que haya productos más estilo Web 2, ¿no? En los cuales no tengas ningún tipo de dificultad para acceder, para conectar billetera, que sea transparente, que puedas firmar transacciones con la cara, que no sé, ese tipo de cosas, podremos hacer que, como tú decías, ¿no? Tu padre o el mío, pues puedan irse a un producto on-chain porque sea más interesante. Yo creo que cada vez nos queda menos, pero todavía tenemos un camino que recorrer, los proyectos, las blockchains, las aplicaciones, queda ¿verdad? muchísimo camino. Lo bueno es que el foco de la industria esté ahí, ¿no? Entonces, por eso vengo justo de Ethereum Denver, que es como la gran conferencia que hay del mundo Ethereum yo diría que en el mundo, ¿no? Es la número 1, la más grande. Y te diría que podría poner como bloques de temas en los que ha habido mayor debate o donde ha habido mayor interés. Uno de ellos es interoperabilidad, que justamente es, al final, si lo llevas hacia arriba, ¿no? Es un tema casi de experiencia de usuario. Otro de ellos es todo account abstraction, ¿no? Que es básicamente, oye, ¿cómo puedo crear un Instagram on-chain para que nos hagamos a la idea? Y luego 3 es toda la parte de yield on-chain, ¿no? Que es básicamente, oye, ¿cómo puedo moverme del hacerme rico en una noche con una meme coin a decir, oye, yo quiero hacer una estrategia de preservación de capital on-chain y con qué tipo de activos tiene sentido, temas de, por ejemplo, de gestión de tesorería para compañías, temas de DeFi loops con activos estables y hasta cuánto puedo generar extra yield.
pero que son estrategias muy estilo, por poner un ejemplo, pero muy Warren Buffett, ¿no? Son muy de a largo plazo y me gusta ver eso, ¿no? Hay mucha discusión en cuanto a, oye, o sea, ya cuando vas a lanzar un token ya la gente te pregunta, oye, ¿y por qué compraría ese token? ¿Y cuál es el valor que sostiene ese token? ¿Y hay buybacks de la fundación? ¿Y dónde están las fees? Y tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que poco a poco estamos avanzando. Es un cambio grande porque, oye, al final la industria está llena de gamblers, es la realidad. Sí. Y ahora lo bueno es que estamos todos pivotando hacia esto, algunos por convicción, como puede ser mi caso, otros porque ya es un desierto, ¿no? El mundo del gambling puro en Bueno, yo creo que es un síntoma de madurez, ¿no? Todos los proyectos pueden empezar naciendo, atrayendo a más la parte especuladora, pero conforme madura el mercado te das cuenta que al final los negocios no deberían de ser tan distintos a los de toda la vida. No me considero yo una persona conservadora, pero que al final no se puede generar valor de la nada, ¿no? Y yo creo que es el camino adecuado, ¿no? Sí, completamente. Y como tú dices, pues si esas son las conclusiones de Ether Denver, pues yo este año no he podido ir, a ver si el que viene no fallamos. Merece la pena. Sí, ¿verdad? Tengo ganas. Sí, yo creo que ahí al final es que lo ves, ¿no? O sea, ahora mismo sería, por ponerte un ejemplo que sigo con las meme coins, ¿no? En septiembre, la persona más influyente, probablemente las más influyentes del mundo, nos guste o no, Donald Trump lanza su token y entonces bombazo, crece a lo loco y pum, se desploma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si la persona más influyente del mundo ha lanzado ya un token y ese token ya se ha desplomado, o sea, todavía sigue teniendo volumen y tal, ¿no? Pero, digo, ya no hay más ahí, ¿no? Ya has hecho tu bazooka, ya lo has utilizado, ¿no? Entonces ahora pues ves, pues yo qué sé, el otro día vi Ronaldinho, que ha sacado pues igual enseguida ha hecho pum, ¿no? O sea, al final empiezas a ver a gente por detrás que intenta replicar eso, pero que ya hay que volver a los fundamentales, ¿no? a la utilidad, a los subyacentes reales. Eso es, que la gente ya no te lo compra, ¿no? Y estás viendo por otro lado proyectos, pues incluso a nivel infraestructura blockchain, que comentaba antes, ¿no? Como un Verachain o un Sonic, que están empezando a pensar en, oye, cómo yo, dentro de los mecanismos de incentivación inherentes a una blockchain, cómo yo incentivo al nivel aplicación y no solo al nivel infraestructura validadores, ¿no? ¿Y por qué quieren hacer eso? Porque el valor está en las aplicaciones que traen los usuarios, que traen el movimiento. El valor no está en los validadores, que tienen que hacer un trabajo súper importante y son clave, ¿no? Pero me parece una estrategia súper interesante y cada vez se escucha más eso de Next Generation Blockchains, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde están yendo los tiros. Muy interesante. Manu, me quedaría hablando contigo 3 horas más, pero al final estamos cumpliendo tiempos. Yo me lo he pasado fenomenal. He aprendido mucho contigo. Yo también. Y nada, oye, yo me gustaría pensar, y no tengo ningún motivo para pensar lo contrario, que vamos a seguir disfrutando, ¿no? Y utilizando Polygon muchísimos años, que, por supuesto, que cumple su labor, que estamos ahí súper comprometidos todos. Y bueno, y dentro de un tiempo te volveremos a traer al podcast a conocer novedades de Polygon y en lo que estés metido. Ojalá sean buenas, sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manu, por haber venido hoy. Y a todos vosotros, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.